¿Cómo están, iglesia? Bien, qué bueno escuchar. Bueno, voy a comenzar con el mensaje principal para poner en contexto toda esa prédica. Pero antes de eso, voy a orar por nosotros, nuestros corazones, que sean quebrantados para recibir la palabra de Dios. ¿Okay? Y si quieren, pónganse en sus rodillas conmigo. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta iglesia, por este día que nos dio para alabar a su nombre y glorificar a su nombre. Gracias por mantenernos en tu palabra. Yo oro, Dios, por nuestros corazones, que sean quebrantados hoy completamente, que escuchen a su palabra, que claman a su nombre, alabando y glorificándole en toda su manera, confiando que es solo por la obra de Cristo en la cruz que seamos salvos. Quiten, yo oro, Dios, quita los velos de todos nuestros corazones, abren nuestros corazones para recibir su palabra y para entender todo lo que quiere decir a nosotros. Amén. Gracias, iglesia. Bueno, el contexto principal, el mensaje principal, si solo quieren o solo recuerden una cosa de esta prédica, es este. La fe no tiene nada que ver con sus buenas obras, sino que es una confianza completa en Cristo Jesús. La fe no tiene nada que ver con sus buenas obras, sino con su confianza completa en Cristo Jesús. Vamos a estar en Romanos 3, 19 a 28 hoy. Pero antes de leer ese texto, yo voy a contarles un poco de la historia de la Reforma, específicamente sobre Martín Lutero, y lo que pasó en el año 1517. Bueno, yo veo que la historia de Martín Lutero es bien importante y tiene una buena conexión con esa prédica. Porque lo que estaba pasando en la Iglesia Católica, que vamos a ver rápidamente, es simplemente la gente estaban viviendo solo bajo sus obras y bajo lo que pensaron era mejor y no solamente en fe en Cristo. Entonces, estamos en esa serie Avivamiento y Reforma, estudiando esta reforma, y hoy el tema es sola fide, que significa sola fe, simplemente. Sola fide es en latín, sola fe, obviamente en español. Bueno, en el tiempo de Martín Lutero, la Iglesia Católica estaba en control de todo. Lo que dijeron era la ley. Y pudieron manipular a la gente porque la gente no pudiera leer la Biblia. En esa época, la Biblia solo era en latín. No tenían la Biblia en su lengua común. Y Martín Lutero vino de Alemania y obviamente estaba hablando en alemán. Bueno, y la manipulación de la Iglesia Católica fue simplemente para sus propios deseos y sus buenas ganancias. No estuvieron pendientes en las almas de sus ovejas, por ninguna manera. Estuvieron pendientes más en sus propias ganancias de todo. Entonces, no estaban predicando el evangelio de la verdad, estaban diciendo lo que quieren, y eso no guió a la gente para conocer a Cristo de la verdad. Y el caso más fuerte, el caso más profundo que Martín Lutero
tenía en contra de los católicos fue las indulgencias. Rápidamente, las indulgencias fueron básicamente un pedacito de papel que te dio para perdón ciertos pecados levianos. Malos pensamientos, mentiras, malas palabras. Una indulgencia no cubría asesino ni otros pecados pesados. Entonces, es decir que si pecas en esa manera leviana, te perdonarían con una compra de ese papel para no recibir el castigo del pecado. Pero hubo un temor donde pensaron que si mueras sin confesar un pecado al sacerdote, no te vas o te vas al infierno, porque si mueras sin confesar un pecado, sin el papel de la indulgencia, se vaya directamente para el infierno. Y ese fue el pensamiento de la Iglesia Católica. Entonces estaban vendiendo esas indulgencias para que la gente estaban ganando y quisiendo más para sus propias buenas ganancias. Entonces, es obviamente que fue una distorsión del Evangelio, ¿verdad? Eso no es el Evangelio. Entonces, es obvio que no estaban predicando Cristo, ni animando a la gente que confían en el poder de su sacrificio en la cruz, el sacrificio de Cristo, sobre el pecado. Entonces, ¿qué tiene esta en conexión con las indulgencias? Pues, es solo preguntarnos, ¿quién va a vivir por fe en Cristo cuando la iglesia, recuerden, no podían leer la Biblia, cuando la iglesia dice, si compras esa indulgencia, se vas para los cielos? ¿Quién va a vivir por fe? Porque nuestro ser humano quiere hacer cosas para ganar cosas, ¿verdad? Ese es algo que tenemos todos. Entonces, lo que hizo Martín Lutero en el año 1517 es clavó sus 95 tesis a la puerta del castillo en Wittenberg, que es en Alemania. Porque él estaba cansado con ese abuso de la católica, porque estaban básicamente robando la confianza de un creyente en Cristo para su salvación y poniendo esas indulgencias para su seguro. Y no es así, pero lo sé que ustedes saben, pero vamos a ver en conexión. Antes de ese, yo voy a leer 5 de esos tesis. Yo tengo en mis notas todo el enlace para que lean después si quieren. Pero voy a leer 5 que tienen conexión exactamente con esa prédica para que veamos lo que dijo Martín Lutero. El número 1 dice, nuestro Señor, el Maestro Jesucristo, dijo, arrepentíos. Este viene de Mateo 4:17. Arrepentíos con la intención de toda la vida de los creyentes debe ser un proceso de arrepentimiento. Que no te vayas a comprar indulgencias y poner su seguro en esto. 22 dice, los que creen a través de cartas de perdón, las indulgencias, que se hacen seguros de su propia salvación, serán eternamente condenados junto con sus profesores. Profesores, dice los que estaban enseñándoles. 36. Todo cristiano que se siente arrepentido tiene pleno derecho de la remisión del castigo y la culpa, aun sin cartas de perdón. Este es el Evangelio. 94. Los cristianos deben ser exhortados a tratar de seguir a Cristo, su cabeza, a través, escuchen esta iglesia, a través de dolores, muertes e infiernos. Significa básicamente luchas. Sigamos a Cristo por medio de las luchas. Siempre.
ponemos nuestra confianza en Él. Y así es la confianza, ¿verdad? Para entrar en el cielo a través de muchas tribulaciones y no en la seguridad de una paz falsa. Básicamente las indulgencias fueron una seguridad falsa para los creyentes durante esa época. Por eso clavó Martín Lutero los 95 tesis y solo quiso hacer para levantar un debate con la iglesia. Básicamente él quiso solo confrontar la iglesia con las cosas que él ha visto en la Biblia, porque él podía leer latín. Pero lo que pasó es la iglesia se enojó muy fuerte y quiso matarlo. Entonces Martín Lutero tenía que huir de la iglesia y esconderse en un lugar. Pues esos tesis son reveladoras, ¿no? Porque es obvio que la gente durante esa época que creía en las indulgencias tenían la confianza solo en esas cosas en vez de ponerla en Cristo. Pero recuerden que no conocían la Biblia, no pudieron leer. Y hace 2 semanas Michael nos enseñó la importancia de la Escritura. Entonces yo espero y les animo ahorita y por toda su vida para meterse en la Biblia, en la Escritura, la palabra de Dios, y confía solamente en esta, porque ahí es su fe, es su esperanza. Y vamos a exponer y explicar esa un poco más. Entonces hay que apreciar más a la Escritura, ¿verdad, iglesia? Aprecien las Escrituras. Algo más sobre Lutero y vamos a leer Romanos. Él fue la primera persona que tradujo la Biblia. Entonces, lo que están leyendo, obviamente en la Biblia ahorita es en español. Él tradujo la Biblia de latín a alemán, pero fue la primera vez que alguien lo hizo en una lengua común. Entonces, hay que dar gloria a Dios por usar un hombre, un pecador, para darnos este regalo precio para que podamos crecer en Dios y conocer más a Cristo. Entonces, vienen conmigo a Romanos 3, 19 a 28. Vamos a pasar la próxima parte estudiando Romanos. Romanos 3, lo voy a leer. Esa es la nueva versión internacional para que sepan. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, eso significa el Antiguo Testamento, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se cae la boca y quede convicto delante de Dios. Me encantan esas palabras. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las cosas que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Lo sigo. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se han manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la ley, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados, amén, gratuitamente mediante la rendición que Cristo Jesús efectuó. Gracias. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente ha
ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. ¿Por qué? Sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Amén. Recuerden, iglesia, esas palabras. Nos enseña mucho de la verdadera fe que es solo por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de sola fe, significa que somos salvos solamente por fe en Cristo Jesús y no por ninguna obra que hacemos en el nombre de Dios. Eso es importante. No hay nada más que hacer excepto aceptar la salvación como un regalo, arrepentirnos de nuestros pecados y andar en fe caminando que la obra de Cristo es suficiente. Mucha gente puede decir que necesitamos mostrar acciones de fe para confirmar nuestra salvación. Esta es una mentira. Es un gran engaño y no es la verdad. Por esto es una distorsión de la verdad. Vean versículo 19. Vean versículo 19. Por eso dice, su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. La versión mía dice que todo el mundo se cae la boca y queda convicto delante de Dios. No tenemos nada que hacer. Y no podemos excusar ni decir cosas con nuestra boca. Tenemos que clamar a Cristo y confiar solamente en este. Entonces, todos somos nosotros culpables ante un Dios santo. ¿Qué predicó Jimmy la última semana? Depravación total, ¿verdad? Somos depravidos por completo. No hay nada bueno en nosotros. Y este glorifica a Dios cuando reconocemos que necesita a Él solamente. Y no hay nada que podemos hacer. Escuchen, nuestras buenas obras como creyentes solo son fruto del Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones por medio del arrepentimiento y un corazón humilde en Cristo. Entonces, cuando veamos buenas acciones en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, eso no significa que están haciéndolos. Significa que es el Espíritu Santo trabajando en sus corazones, produciendo fruto, y esto fruto es lo que veamos. Entonces dejan de jactarse y confían en Cristo. Es decir, que todo lo que hacemos es en base de cómo estamos confiando en el poder de Cristo, sobre el poder del pecado en nuestros corazones. Yo he visto eso en mi vida, iglesia. Muchas veces, si estoy luchando con un pecado, es porque yo estoy pensando equívocamente que ese pecado tiene más poder de Cristo. Porque muchas veces caemos en autocompasión diciendo, ese pecado, si puedo evitarlo, voy a ser mejor en mi vida cristiana. No, estás engañado. Es solo el poder de Cristo que puede evitar pecado. Es solo por medio del arrepentimiento que pueden evitar pecado en su vida. Entonces, ponga confianza en el poder de Cristo sobre el pecado, porque es así siempre y para siempre. Otra manera de explicar fe, y ese vino de los reformadores.
son tres aspectos. Noticia, ascensus y fiducia. Esas palabras son latín. Podemos traducir en español contenido, noticia, convicción, ascensus, fiducia, confianza. Miren, noticia es el contenido de fe, las cosas que creemos como creyentes. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo aceptando su regalo de salvación. Ok. Ascensus es la convicción de lo que creemos. Conocemos a Cristo y creemos que Él es la verdad. Pero la tercera parte es lo más importante y es lo más práctica. Fiducia es nuestra confianza y dependencia en Cristo por salvarnos. Porque como los demonios, ellos conocen de Cristo. Ven que es la verdad, pero no ponen su confianza en Cristo. Pueden ver en Santiago 2:19. Entonces, con mucho temor en mi corazón, iglesia, yo les animo, analicen sus corazones profundamente para ver si crees en Cristo con todos los tres aspectos de fe y no solo con la noticia o que es decir simplemente el contenido ni con convicción, pero confían en Cristo. ¿Por qué? Fe es creyendo, es el punto número 1. Fe es creyendo completamente que el sacrificio de Jesucristo nos justifica de cada pecado y que no hay nada más que podemos hacer para ganar más justicia de Dios. Es como la última canción que el equipo de alabanza cantó. No podemos ganar favor de Dios. No podemos hacer nada. Solo necesitamos confiar que Cristo es suficiente. Recuerden Romanos 3:18 a 19 o 19 a 20. La ley es para juzgarnos y humillarnos ante Dios para que no confiemos en nuestras obras, sino en la obra de Jesús en la cruz. Entonces, cuando están pecando, cuando están luchando otra vez y otra vez con el mismo pecado, muchas veces es porque no creen que el poder de Cristo es suficiente sacarte de ese pecado y ponerte más adelante en fe, para que dejen ese pecado en su vida. Es fe. Fe es lo que necesitamos. Es lo que yo necesito para vivir mi vida. Recuerden Martín Lutero y la Iglesia Católica en los años 1500. La Iglesia Católica estaba manipulando a la gente que no confía solamente en Cristo, sino en las indulgencias. ¿Por qué? ¿Por qué quisieron el poder? Quisieron sentir el poder sobre la gente, que lo que yo digo es mejor que lo que yo veo, lo que yo leyendo en la Biblia. Los sacerdotes estaban equivocados, estaban engañados. Solo necesitamos a Cristo. Les pregunto, porque hay que preguntar a ti mismo. ¿Estoy engañado en la misma manera? ¿Estoy leyendo la Biblia pensando que lo que yo pienso, lo que yo hago es mejor que esa palabra de Dios? ¿Estoy confiando más en mis propias obras para ganar favor de Dios en lugar de confiar solamente en lo que dice la palabra? Pregúntense a sí mismos. Eso es lo que todos nosotros necesitamos.
Porque recuerden el mensaje principal. La fe no tiene nada que ver con sus buenas obras, sino su confianza completa en Cristo Jesús. Muchas veces los creyentes luchan con conectar la ley y su fe. Hemos escuchado tal vez en otras iglesias o otros lugares que podemos olvidar el Antiguo Testamento y solo leer el Nuevo. Eso no es así. ¿Por qué? Cuando leamos Romanos 20 a 26, veremos claramente que la ley fue escrita para exponer nuestro pecado y separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios no puede estar con nosotros. Entonces, si leemos otra vez, solo voy a leer 21 a 26. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Entonces podemos experimentar la justicia de Dios si creemos en ¿quién? Solo en Jesucristo. Es bello, ¿verdad? No hay nada que necesitamos hacer por justificarnos delante de Dios Santo. Cristo lo hace por cada uno de nosotros. Amén. Entonces mi segundo punto es iglesia. La verdadera fe nos hace descansar en la iglesia o en la gracia, descansar en la gracia de Dios que es el sacrificio de Cristo. La gracia es el sacrificio de Cristo y es en ese sacrificio que descansamos. Solamente. No hay nada más. Y yo voy a parar y explicar unas dos cosas, porque ese punto muchas veces, o tal vez van a salir pensando que, bueno, yo descanso en Cristo, no hay nada que hacer. Estoy bien. Yo estoy descansando en Cristo solamente y estoy bien. Pero el descanso, escuchen bien, el descanso real, verdadero, significa el proceso de arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando digamos descansen en Dios, ese significa arrepiéntense de sus pecados y confían que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para ¿qué? Justificarte delante de Dios Santo. Ese significa descanso. Entonces, no salen de la iglesia hoy diciendo que, Nick me dijo que no hay nada más que hacer en mi fe. Solo necesito descansarme en Cristo y sin hacer nada. No somos zombies, iglesia. No somos zombies. Y no es así. Cuando reconocemos que hay pecado en nuestros corazones, por medio de la revelación del Espíritu Santo morando en nuestros corazones, necesitamos que arrepentirnos, porque el arrepentimiento significa el reconocimiento de nuestra inhabilidad a acercarnos a Dios y nuestra necesidad completa en Cristo para hacerlo para nosotros. Entonces, los tres aspectos de fe, otra vez, recuerden, el reconocimiento del pecado, el contenido, el peso del pecado en nuestras vidas, la convicción. Y el arrepentimiento y confianza completa en la obra de Cristo en la cruz. Este es fe. Entonces vamos a poner un ejemplo vivo. Venga, Joel. Voy a pedir a Joel que sube la tarima y muéstranos lo que estoy explicando. Joel va a estar un hombre pecador, pero la verdad es simplemente Él va a mostrarnos cómo es visualmente vivir por fe
bajo sus propias obras. Entonces, solo levanta en una pie, y no te mueve. No te mueve, Joel. Por esa tarde. Falló. Es algo simple, ¿verdad? Pero si estamos así pensando que ya estoy mejor, tal vez con mucha práctica, 2, 3 horas, tal vez, pero no es así, porque es solo una cuestión de tiempo cuando te va a caer. Entonces, si estás poniendo toda tu esperanza en esta vida sobre sus obras, te vas a caer. Y estás engañado. Y eso no da esperanza. No da esperanza. Lo sé porque yo vivía así, hermanos. Pensando que, Dios está enojado conmigo, hay que hacer algo. Bueno, ya me voy para un viaje misionero. Dios va a estar agradecido conmigo, ¿verdad? No fue. Yo estuve poniendo mi esperanza en ese viaje en lugar de Dios. Y gloria a Dios que me confrontó en ese viaje y por eso es una historia larga, pero estoy aquí. Solo por Dios. Entonces, es obvio que no podemos vivir bajo nuestras propias acciones. No podemos hacer nada. Es Cristo. Cristo nos sostiene, no nosotros mismos. Es tan importante que entiendan el descanso en Dios es nuestra confianza de ser justificados por Él. Es imposible que un ser humano pueda justificarse a sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 3:23? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y por eso, Romanos 3:26 dice que, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, gracias Dios, a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Somos justificados por Jesús. Gracias Jesús por llegar a esa tierra y salvarnos de nuestros pecados para que podamos estar con Dios en la eternidad, en los cielos. Gracias. Y otra cosa, el sacrificio de Cristo nos declara justos porque cuando Dios nos vea, Él lo hace por medio de la sangre de Jesús, que es nuestra propiciación para complacer la ira de Dios contra nuestro pecado. Colosenses 1:20. Si pueden llegar. Por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Gloria a Dios por esto. Esa paz, hermanos, es nuestra esperanza. Porque ustedes saben, y lo sé, ustedes saben cuando han luchado con pecado, no hay paz en su vida. No pueden descansar. Porque están esperando algo que pasar para sacar esas ansiedades. Y es solo Cristo. Es solo Cristo que puede hacer esto. Entonces, Colosenses nos enseña que la sangre de Jesús crea paz en nuestra relación con Dios. Este significa que sin Cristo no hubiera sido la oportunidad de relacionarnos con Dios después de Adán y Eva. Cuando el pecado entró al mundo, la separación entre Dios y nosotros fue necesario. ¿Por qué? Porque
Dios es un Dios santo, no puede empañar su propio ser con pecadores empañados. Es simplemente imposible. Entonces, no podemos pensar en Dios como un ser humano. Y muchas veces tenemos corazones que nos engañan pensar ese. Dios es igual como nosotros. No. Dios no fue creado. Dios es. Fue, es y será para siempre. No hay fin. No hay principio con Dios. Entonces, Cristo hizo la paz entre nosotros, creyentes, y con Dios. Entonces, por eso, descansen, iglesia, descansen, hermanos, en esta paz, porque nos alivia trabajar por nuestra fe. No tenemos que trabajar más en nuestra fe. Solo tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y confiar que Cristo es suficiente para cubrir esta. Entonces hay que preguntarse, ¿qué hacemos con nuestras obras? Porque es obvio, cuando un creyente o una persona se convierta de ser creyente, va a mostrar su corazón cambiado. ¿Sí? Pues, si una persona convierte a ser creyente y no muestra fruto, no muestra que su persona externa está cambiando, tal vez no es creyente. Pero, ¿qué hacemos? Yo estoy predicando, no hagan nada. Cristo es suficiente para ustedes, para cubrir todo. Entonces, la diferencia en sus acciones y en su palabra, que veamos cuando convierte de ser creyente, es simplemente el Espíritu Santo morando en tu corazón. La promesa de Cristo, ¿verdad? Cambiando su corazón, sacando las raíces, los ídolos de su corazón, cambiando esas cosas. ¿Y qué pasa cuando un corazón cambia en una persona? La externa cambia, pero no podemos ver a esa persona diciendo que está cambiando su manera, está un cristiano mejor. No creen en esta. Cuando vean cambios en una persona por ser creyente, los cambios únicamente son del Espíritu Santo trabajando en el corazón de esa persona, revelando más pecado y que esa persona está obediente a arrepentirse del pecado. Es solo esta. No hay nada más. Solo confiamos en esta. Entonces, no podemos ganar más favor, no podemos ganar más justicia de Dios. Pero, ¿por qué vamos, o muchas veces, por qué queremos hacer cosas para ganar la justificación, la justicia? ¿Por qué? Es simplemente que no queremos aceptar que somos perversos e indignos. Queremos pensar que somos buena gente. Nadie quiere ser un hombre horrible, pues tal vez a pocos. Pero mucho o la mayoría de la gente quieren ser buena gente. Pero esa es una mentira. Porque, como predicó Jimmy, depravación total dice que no merecemos nada, somos completamente depravados y no podemos ganar nada de Dios. Entonces, si se cuestan recibir aceptar que no puedes hacer nada para ganar más favor de Dios. Si hay algo está duro en su corazón, analicen ahorita, analicen sus corazones. Si le cuestan recibir es porque sos orgulloso. Todavía hay algo en su corazón que quiere rechazar de Dios
y no confiar solamente en Él. Entonces, si recordamos la fe verdadera y la necesidad de descansar en la obra perfecta de Cristo en la cruz, la única manera en que podemos jactar es la ley de la fe, que significa que somos justificados por fe aparte de las obras de la ley. Y voy a explicar esa frase, la ley de la fe. Tal vez no sale en su versión, la versión Reina Valera es lo mejor, porque es más parecido al griego. Entonces, la ley de la fe básicamente es el Evangelio. Pero recuerden, es una ley. Entonces, lo que Pablo escribió es una huelga de palabras. Es algo, la ley, para exponer nuestros pecados y condenarnos. Mientras la fe es nuestra confianza en Cristo aparte de la ley. Y no se confunden con esas palabras. Porque la ley de la fe es el Evangelio, otra vez. El término cabe perfectamente porque la ley de la fe es lo que permanece siempre. El Evangelio permanece siempre y podemos confiar en el Evangelio. Entonces, lo que Pablo quiso recordarnos es que la ley de la fe es permanente y no se va a cambiar. Entonces, no cambia el Evangelio. No es decir que tras años y años y años podemos poner más cosas dentro del Evangelio. Al principio fue perfecto con Cristo. Y ya hoy, hace 500 años, es perfecto todavía. No hay nada más que hacer. Entonces, lo que muchas veces luchamos es, veamos que la palabra de Dios cambia, que tal vez han pensado que Dios hace cosas iguales que nosotros. Que hay cosas que en la Biblia podemos sacar para la cultura de nosotros o nuestras, para sacar para nuestra vida propia. Pero como estamos aprendiendo en la Biblia, tenemos que poner todo en el contexto. El Evangelio no cambia. Entonces, cuando pasan dificultades en sus vidas, cuando hay luchas, cuando están sofocados de las cosas en su vida, recuerden. 1 Pedro 1. Vayan conmigo. 1 Pedro 1. Recuerden 1:7. El oro, aunque perecedero, se acrisola a fuego. Así también la fe de ustedes. La fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digno de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, todas sus luchas, todas las cosas, todas las dificultades en su vida, es para exponer más del pecado en su vida. ¿Y para qué? Para acrisolar su fe como el oro en el fuego. Entonces, la ley de la fe es para que podamos ver la permanencia de Cristo siempre y para siempre para nosotros. Recuerden, el clima durante los últimos días ha sido bien destructivo. La isla, no sé si hoy es lo mismo, pero la isla queda sin luz y agua. Por el viento y todo lo que pasó en esa tormenta. ¿Han pensado en las iglesias en la isla? Yo espero que sí, que están orando por ellos. Pero Dios tiene control. Entonces, el control nos da la confianza en Cristo. No hay nada que sale de la mano de Cristo, de la mano de Dios, y podemos tener esa confianza. Entonces, cuando las cosas se vuelven horribles en sus vidas, pongan su fe en Cristo, no en
¿cómo puedo lograr de salir de esa situación? No piensen en esta iglesia. Piensen solamente en confiar en Cristo y poner su confianza en Cristo. Porque es la única esperanza que tenemos hoy, mañana y para siempre. Creen en el sacrificio. Descansen en la verdad de Cristo. Porque Él hizo todo para acercarles a un Dios santo, el Dios en paz. Y cuando viven así, su fe será un gran testimonio de todos quienes están alrededor de ustedes. Voy terminando con la aplicación. Iglesia, la vida cristiana es la única que vale la pena. No nacimos creyentes. Entonces lo sé con certitud que todos de ustedes han experimentado una parte de la vida afuera de Dios. Y ustedes saben muy profundamente que no hay esperanza. Tal vez han pensado noches horribles con desvelos. Tal vez alguien en su vida ha muerto y lastimó y te lastimó mucho ese perdido. Pero hay esperanza en Cristo. Iglesia, ¿por qué quieren jalar con el mundo y con Dios? Porque esas dos cosas se van en direcciones opuestas. Entonces se va para así. ¿Y por qué quieren hacer ¿Por qué quieren quedarse engañados en esa vida esperando que van a lograr a un punto donde está bien, donde van a sentir bien, van a sentir paz en ese mundo y no hay nada? Pueden poner bastante cosas en su vida, pensando que ese me va a ayudar. Cosas materiales, la familia, esposas, esposo, novia, novio. Nunca de esas cosas van a salvarte de su pecado. Nunca de esas cosas van a revelar su corazón perverso y su necesidad en Cristo. Nunca. En inglés tenemos un dicho, pues ya es un dicho, pero es un engaño también. Pero para traducirlo en español, a veces puedo decir que muchas veces pueden escuchar ese de un creyente. Tengo que mejorar mi relación con Dios. Tengo que mejorar mi relación con Dios. Es como decir, yo necesito hacer cosas para que Dios me vea con más favor. Es un engaño. Yo recuerdo una vez en un viaje con mis amigos y mi amigo me dio y me quedé triste en mi corazón. Y lo más triste es no expliqué el evangelio en ese momento, porque yo tenía temor de este amigo. Evangelicen a sí mismos y a los que están alrededor de ustedes, pero primeramente a sí mismos que necesitan más de Cristo, más de Dios, que tal vez se han dado cuenta. No podemos acercarnos más a Dios, ni creer que seamos salvos. Es el Espíritu Santo. Él tuvo que revelar nuestros pecados, mostrarnos nuestra necesidad en Cristo. Y después la obra de Cristo es por medio de esa obra que podemos ser relacionados con Dios en paz. Y no hay otra manera.
no hay nada que podemos hacer. Cristo nos llamó, Cristo nos salvó, Cristo nos quedará en paz con Dios, guiándonos por medio del Espíritu Santo en cómo vivir esta vida cristiana. No tenemos nada que ver con esas obras de Dios, excepto lo que Cristo predicó cuando caminó en la tierra. Y esta es la aplicación. Mateo 4:17, y lo mencionó antes. Pero dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelven a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Esas palabras son de Jesucristo. Arrepiéntanse y vuelven a Dios. Confíen que Él es suficiente para su vida. No hay nada que puede separarnos de Dios si tenemos a Cristo. Romanos 8. Y la Iglesia Católica, recordando al principio de la prédica, puso un nivel de pecados. Iglesia, no hay niveles de pecados. Pecado es pecado. Si mata a alguien o si da una mentira a su hermana, es pecado. Y Cristo llegó a la tierra para salvarte de esos pecados y llevarte a Dios justificado por su palabra, por su obra en la cruz. Ustedes son justificados si sos creyente y si creen firmemente y solamente en esta obra de Cristo. Porque muchas veces podemos pensar un hombre, si es fuerte, tal vez puede durar 80 o 85 años. Pero ¿qué es 85 años cuando comparamos de 1000 años? O cuando comparamos de una eternidad. Iglesia, escuchen y analicen todos lo que vean en su vida por medio de sus acciones, que es el Espíritu Santo trabajando en su corazón. Y analicen todos los que están en su vida. ¿Por qué? Porque cuando se mueren sin Cristo, van a pasar toda la eternidad aparte de Dios. Y es lo más cosa horrible en este mundo. Solo tienen tal vez 85 años. Pero es posible que mueran mañana. Y yo espero, después de esa prédica, que nos salen del salón de esa iglesia sin conocer profundamente Cristo en su corazón y confiar solamente en Cristo, porque Él es la única esperanza que tenemos. Y cuando confiamos y descansamos completamente en Dios, tendremos la esperanza viva que es nuestra fe. Tu fe no es lo que haces, sino que crees completamente que Cristo hizo todo para su salvación. Entonces le pregunto, ¿en quién o en qué han puesto tu esperanza? Esta es la aplicación. ¿En quién o en qué han puesto tu esperanza? Si contesten en algo o en alguien que no es Cristo, están engañados y es más probable que tienen un ídolo en tu corazón. Porque todos los pecados expuestos tienen un ídolo en nuestros corazones. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos el Espíritu Santo para revelar esos ídolos, para que podamos arrepentirnos en obediencia a la palabra de Dios y andar en fe. Busquen entonces a los raíces, porque para vivir una fe viva es ver profundamente tu corazón y lo que hay. Y confíen que Dios va a revelar más y más y más de tu pecado y va a limpiar y sanar este.
Voy a terminar leyendo Hebreos 13 como una oración sobre ustedes, porque es bello. Es tan bello, iglesia, como es Cristo. Hebreos 13, 20 y 21. Yo oro, iglesia, que el Dios que da la paz levanto de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a orar. Padre Dios, darnos la esperanza que necesitamos para confiar solamente en ti, para poner nuestra confianza solamente en ti, porque no hay nada que podamos confiar. Guíenos, Dios, en esta verdad. Ayúdanos, Dios, poner toda nuestra confianza. Quita los velos de nuestros pecados, quita los velos de nuestros ídolos, y ayúdanos a confiar solamente en ti. Gracias, Dios, por ese día y su palabra. Gracias por revelar pecado en mí, por revelar que soy débil aparte de ti, y te necesito cada día, y yo necesito arrepentirme cada día de mi pecado. Ayúdame, Dios, a confiar en esta verdad. Y yo oro sobre cada persona en esa sala, que puedan hacer lo mismo, que puedan confiar solamente en ti, no en mis palabras, Dios, solamente en tu palabra, que es la Biblia. Gracias, Dios. Amén.